El Día Internacional de la Mujer nos convoca, no solamente porque sea el Día Internacional de la Mujer, cualquier otro día también hay que pensar en los derechos de las mujeres. Los países tienen que reflexionar igualmente sobre sus políticas. Si una niña nace niña, no tiene que tener menos derechos que un niño que nazca niño, varón. Hemos invitado a Mirna Flores Chan, directora o gerente del programa de género y derechos sexuales y reproductivos de Profamilia, para hablar sobre la situación de la mujer a propósito de esta conmemoración, porque no es una celebración, es un recordatorio y es una búsqueda de atención especial para políticas públicas y también del sector privado que favorezcan la igualdad de derechos de mujeres y los demás personas, hombres sobre todo. Adelante, Mirna, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Cómo podemos describir la situación de hoy de la mujer dominicana? ¿Hay ganancias en términos de derecho e igualdad o seguimos siendo una sociedad con escasas condiciones de igualdad? Bueno, es una pregunta muy difícil porque así en blanco y negro no podemos decir que la situación de la mujer es la misma. Si yo lo miro en términos personales, vivenciales, obviamente que mi situación es mucho mejor que la de mi abuela y que la de mi mamá, sí, quedándome en lo familiar, en lo cercano, en lo cotidiano. Ahora bien, yo reflexionaba esta mañana a raíz de la invitación de ustedes para este programa. Yo estaba reflexionando de que realmente la agenda que se constituye en los obstáculos, en las barreras para que las mujeres avancemos hacia la igualdad, es la agenda que cubre la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Anteriormente, el día de hoy era un día de la lucha de la mujer trabajadora, de las condiciones de la mujer trabajadora. Sin embargo, barreras que no se consideran tan prioritarias relacionadas con la salud integral de las mujeres, que eso incluye lo que es la despenalización del aborto por causales. Eso está en la agenda de un 8 de marzo, cuestión que no era común. Hay un día por la despenalización del aborto, que es el 28 de septiembre. Sin embargo, un 8 de marzo y desde ayer las mujeres han levantado la bandera de las 3 causales en el Código Penal. Porque ayer hubo una gran manifestación. Una gran manifestación frente al Congreso Nacional. Frente al Congreso, pero también demandándole al presidente de la República que cumplan con las promesas que nos hicieron a las mujeres, de que iba a ser realidad la despenalización del aborto por causales, situaciones extremas en República Dominicana. Otra agenda que nos dificulta avanzar a las mujeres es la violencia contra las mujeres y las niñas. Es una situación que tiene un impacto en toda la familia, en toda la ciudad, en los espacios laborales. Incluso a veces no nos damos cuenta, pero la violencia contra la mujer provoca ausentismo laboral, tanto de parte del hombre agresor y de la mujer que es víctima. Y ya no hablar de los y las adolescentes, que tanto los varones adolescentes sufren violencia igual que las adolescentes. El tema de los feminicidios sigue siendo una preocupación muy alta para las políticas públicas. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, son instituciones que tienen compromiso en ese sentido. ¿Se cumplen? ¿Se están haciendo esfuerzos? ¿Hay alguna línea común de instituciones del Estado para reducir el número de muertes por violencia de mujeres? Yo creo que sí, que se han hecho esfuerzos, pero obviamente los resultados dan cuenta de que no son suficientes. En la anterior gestión de la Procuraduría se habló mucho de un plan que tenía 22 medidas y una de las medidas era la sanción inmediata a los proveedores de servicios, especialmente del área de la denuncia, Fiscalía, Procuraduría, un sistema de consecuencias cuando no cumpliesen su rol.
Tú recordarás que hace varios años que hubo mujeres que fueron asesinadas habiendo puesto denuncia. Denuncias, por supuesto. Y sus familiares incluso las acompañaron en esas denuncias, que fue un elemento muy importante porque no siempre la familia apoya a las mujeres que toman la decisión de poner una denuncia. Entonces, sin embargo, esas mujeres fueron asesinadas, eran como crónica de muerte anunciada, como la obra... Bueno, porque también el Ministerio Público auspiciaba acuerdos de retiro de denuncias a hombres violentos y machistas, obviamente, por parte de mujeres que seguían siendo víctimas. Esa era la demanda permanente del movimiento de mujeres, de las organizaciones de la sociedad civil. Pero ya esos acuerdos no se están haciendo. Te voy a decir algo. A ver, ¿tenemos información de que hay acuerdos? En esta hay mujeres, Procuraduría General de la República. Hay mujeres que han denunciado de que ha habido acuerdos. Nosotros intentamos hacer una investigación como institución, quiero decir, no yo como investigadora, sino Profamilia, sobre las sentencias, sobre la judicialización de los casos que llegaban a las fiscalías. Fue imposible porque no dieron permiso para analizar los expedientes. Entonces, hay información que no tenemos evidencia, pero sí testimonios de mujeres de que se ha conciliado. Siguen teniendo problemas, mujeres que están unidas en pareja o casadas con hombres influyentes o con relaciones primarias con las fiscalías. Esas denuncias llegan a nuestras clínicas, llegan a nuestra abogada, de que tienen miedo porque él tiene poder y la amenaza con ese poder. Entonces, todavía hay mucho por hacer. Yo no pretendo que haya un cambio radical de un día para otro. Hay iniciativas que se han ido tomando, como por ejemplo el Gabinete de la Mujer, Niñas y Adolescentes, donde se pretende impulsar el Plan Nacional para la Reducción de la Violencia contra Mujeres y Niñas en República Dominicana. Entonces, ahí se están dando pininos, pero las autoridades aquí saben los problemas que hay. Ya. Aquí tenemos muchas autoridades que han estado al frente de Fiscalía, que conocen lo que actuales pasa. Autoridades del Ministerio Público. Han sido fiscales en esa fiscalía especializada, ellas saben los problemas que hay, pero es un personal, además de todo este problema de las relaciones de poder que las mujeres dan como testimonio, de que está pasando eso y de que siempre se favorece al hombre. Estas mujeres saben todas las limitaciones que hay ahí, como también saben que tienen escaso presupuesto y que tienen unas jornadas, Fausto, agotadoras, poco personal, con jornadas de lunes a domingo. O sea, la fiscalía tiene jornadas diarias, permanentes, y estas mujeres están dispuestas a escuchar la situación, lo que está pasando a alguna víctima, hacen lo posible por proteger el derecho de esa mujer a recibir justicia, pero hay muchas limitaciones. Es un personal que te atiende víctima del síndrome de desgaste, lo que le llaman el burnout. O sea, son personas que están agotadas con jornadas que requieren realmente un sistema de autocuidado, una política de autocuidado en todas estas instancias para el personal que da atención directa. Porque escuchar tantos testimonios, uno detrás de otro, una mujer que llega, te pone una denuncia, te narra lo que ha vivido, y vuelve otra, y después viene otra, y después viene la familia, después viene el hombre también a contar su historia, los niños y las niñas. O sea, es una situación muy difícil y, como te decía, hay esfuerzos, pero están un poco dispersos. Bien. Y con mucha limitación presupuestaria. Bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Mirna Flores Chan, gerente del programa de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos de Profamilia. ¿Cuáles otros elementos, Mirna, se están trabajando en este momento sobre derechos de las mujeres? Aparte de que ya hemos hablado del tema de violencia, feminicidio,
abusos y deficiencia incluso en el Ministerio Público. ¿Qué hay con lo de la ley 2497, el cambio de la legislación, una legislación más moderna? Sí, se ha estado trabajando incluso a partir de una convocatoria del Ejecutivo, un proyecto de ley integral que ha sido fruto del consenso de un trabajo de toda la sociedad o de representantes de la sociedad, tanto civil como gubernamental. El poder legislativo también ha participado, pero todavía eso no avanza, no se acaba de aprobar. Siempre hay una limitación, siempre hay por ejemplo, la definición de género, de identidad de género fue un problema en la anterior etapa de ese proyecto. Hoy día todavía no sabemos qué ha pasado con ese proyecto. Sabemos ¿Quién lo conduce, el Ministerio de la Mujer o la Consultoría Jurídica? El proyecto empezó por el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer fue el que tuvo a cargo de consultar a la sociedad en general para ese proyecto de ley. Nosotros tenemos la esperanza de que próximamente sea aprobado. Otro elemento que a veces causa un poco que ralentiza ese tipo de procesos son los presupuestos, como decía ahorita. Este proyecto incluye una responsabilidad de los diferentes organismos a nivel de su presupuesto, de los impuestos que pagamos la población. O sea, lo que es la agenda para garantizar derechos tiene que partir de los fondos los fondos públicos. O sea, las cuestiones que vienen con financiamiento externo tienen un tiempo de vigencia. Cuando esos fondos desaparecen, todo se cae. Entonces, me gustaría saber, Mirna, en tu criterio como persona profesional que trabaja con el tema de los derechos de las mujeres, ¿qué es lo más difícil? ¿Enfrentarse a una lentitud del Estado en procesos como este? ¿O enfrentarse a una derecha recalcitrante, integrada por nacionalistas, derechistas, gente con homofobia y con misoginia? ¿O sencillamente enfrentarse a pastores evangélicos, obispos católicos y gente que dice que el que lucha por los derechos de la mujer tiene una agenda y que esa agenda es una agenda antinacional? ¿Qué es lo peor? Todo tiene que ver, Fausto. Todo. La violencia contra la mujer, la violación de nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos, el poco desarrollo, el poco alcance que hemos tenido es multisectorial, multifactorial, y que cada uno cumple una cuota. Ahora, a mí lo que me importa no es la Iglesia Católica. Yo me manejo mi espiritualidad. Eso no tiene que ver nada con las políticas públicas. Entonces, ese es el problema. O sea, yo no quiero un gobernante, ni gobernantes, ni representantes en las cámaras legislativas que sean tímidos frente a la aplicación de las políticas que garantizan los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población, porque no solamente de las mujeres. Tú hablaste de otros sectores que son afectados por esta situación. Como decía alguien, hay violencia, hay limitaciones, pero hay hombres también que tienen ese tipo de problemas. Entonces, lo que queremos es una sociedad que garantice derechos y que se gobierne para garantizar derechos, no sectores que están en contra hasta de algo inconcebible como la despenalización del aborto en causas extremas, en situaciones extremas. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, es lo mínimo, lo básico. Y con relación a lo que es la atención a la violencia, digamos que quien más ha trabajado a pesar de todas las deficiencias es el Ministerio Público. Aquí hay un centro de atención a sobrevivientes de violencia que es el Ministerio Público que lo creó. Eso debe ser un centro del Ministerio de Salud Pública. Sí. Igual que el Centro de Intervención Conductual para Hombres. Sí. Ese debe ser una instancia de salud pública. Pero también en salud se están aplicando todos los protocolos que hay, porque, Fausto, en política sacamos 100, en textos escritos,
Sí. El problema es la aplicación de todos esos textos escritos que han sido consultados por la sociedad, a la sociedad, y que nosotros como sociedad civil también hemos participado. No podemos decir no somos escuchadas. Somos escuchadas, nuestras inquietudes son plasmadas en esos documentos, pero esos documentos se aplican. Claro. Ese es el problema. El ¿Por presidente qué razón anunció la incorporación de casas de acogida, por ejemplo. Creo que fueron 12 casas de acogida nuevas para mujeres y para protección de mujeres. Eso lo tiene el Ministerio de la Mujer. ¿Está en funcionamiento eso? sí están funcionando con mucha precariedad? Tú comprenderás que tener a una familia, una mujer con sus hijos e hijas menores de 15 años dentro de una casa, eso implica alimentación, atención médica, apoyo emocional, además de acompañamiento legal a esa mujer, porque no es solamente puse la denuncia, que tiene que haber una abogada con ella, que la oriente, que la asesore. Es sumamente costoso. Y yo particularmente no estoy de acuerdo con las casas de acogida. Entiendo que son una urgencia, una mujer que está en una situación grave, tú no te la vas a llevar para tu casa, esa persona tiene que ir a un lugar seguro, pero la estructura de la casa de acogida es una forma de cárcel, como decía una funcionaria española hace unos años. Lo que hay que hacer es casa de recogida de hombres. ¿Qué significa recogida de hombres? Si yo pongo una denuncia de que mi marido me ha amenazado de muerte, me hacen una evaluación psicológica forense, se determina, sí, ella corre peligro, ella no está en riesgo, ella corre peligro de muerte. ¿Por qué razón es a mí que me sacan de mi casa con mis hijos y me llevan a una casa de acogida mientras avanza el proceso de investigación? Entonces, en la casa de recogida lo que yo entendería es que ese hombre, que es una amenaza para su familia, no solamente para la mujer, esté recogido en un lugar y no la mujer. Porque tú estás forzando a una mujer a salir de su entorno. Eso no significa la prisión del hombre. No, para nada. Es algo temporal. O sea, así como la casa de acogida es temporal. Excluirlo a él. Excluirlo a él, sacarlo a él de ahí. ¿Y cómo se le controla a él para que no se convierta en un acosador del conjunto de la familia? Ese es un asunto que lo tienen que resolver las autoridades. Las autoridades. Yo pienso que si se funciona con más eficiencia, con más rapidez, una respuesta rápida, o sea, usted evaluó, usted determinó como fiscal, con su psicóloga forense, su médica forense, que esa mujer es víctima de violencia, que está en peligro, usted tiene que actuar rápido. O sea, usted no puede poner eso en un paquete de expediente sin resolver, porque usted tampoco tiene personal, que es la otra cara de la moneda. O sea, la fiscal tal cosa, pero esas mujeres están saturadas también. Están saturadas porque poco personal para atender, bueno, no sé si has ido a una fiscalía, pero eso es una persona atrás de otra. Incluso yo estaba en una fiscalía, yo siempre me siento para ver qué pasa, y a mí alguien me hizo señas para que me quitara porque yo estaba sentada entre dos personas que tenían esposas puestas. Lo que quería decir, o eran sospechosos o eran delincuentes. Bueno, entonces yo estaba sentada entre ellos. Sí. Y la forma en que se trabaja ahí es deprimente, o sea, por eso estamos contando de cómo se lleva el caso y que el caso no progresa, no llega a juicio, por ejemplo, pero tampoco tú quieres volver a un lugar como ese. Claro. Hay gente que le preguntan todo, la fiscal parada ahí vocillando, fulana, tal cosa, lo otro, no. Sí. Que pasen las víctimas de tal tipo de abuso. Ya. Eso yo lo he visto en diferentes fiscalías. Yo no te puedo decir qué pasó ayer, porque yo estoy trancada desde marzo del 2020. Sí. Entonces, no sé qué ha ido pasando, pero yo he visto ese tipo de cosas. Sí. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Mirna Flores Cham. En un momento retornamos. Hablemos, Mirna, de las perspectivas. Está pendiente la aprobación del Código Penal con las causales, es la reivindicación de las mujeres y otros aspectos de políticas públicas que son importantes en términos de mejoría
de la presencia de la mujer en instituciones bajo su dirección, el tema de la educación, que siempre es un tema importante, el tema de la salud. A ver, ¿qué perspectiva tiene la mujer dominicana en esta administración que es hasta el 2024? Bueno, yo tengo la esperanza de que todas estas funcionarias y funcionarios que han expresado compromiso con la causa de las mujeres lo hagan realidad. Y que no pueda ser que yo como ciudadana quiero hablar con un diputado, una diputada, un senador, una senadora o un funcionario, tengo que pasar por todo un trámite, sin embargo las sotanas caminan por ahí sin ningún problema. Entonces, eso me indica a mí cuáles son las prioridades, a quién escucho, a quién escucho. O sea, ¿cómo va a ser que yo tengo que durar tantos días para que un funcionario que elegimos para que gobierne, para que bien gobierne, yo tenga que enviar carta, esperar que la aprueben y que las sotanas sigan pasillando en estas edificaciones públicas como si fueran la voz a escuchar? Que es una cosa contradictoria. No sé por qué tanto miedo a las iglesias, para incluirla a todas. ¿Por qué tanto miedo si los procesos electorales han demostrado que la gente no hace lo que dice la iglesia en el púlpito? Si fuera así, ¿cuánta gente que conocemos no hubieran sido electas? Sí. Sin embargo, están ahí. Es decir, ¿tú sientes discriminación contra los derechos de las mujeres a favor de las sotanas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La toman más en cuenta. Que actúen de acuerdo a lo que ellos predican, no a lo que ellos le exigen a ellos. Ellos tienen que actuar en consonancia con sus compromisos, con la Constitución de la República, respetar sus propios programas de gobierno, por ejemplo, programa de gobierno de avanzada. Entonces siempre vamos a esperar, hay que esperar, todavía no se puede. El todavía no se puede ya nos tiene cansada a las mujeres. Todavía no se puede. Todavía no se puede, hay que esperar. ¿Así dicen los legisladores? Sí, hay que esperar, espérense, que este no es el momento. Ustedes saben que la iglesia, o sea, yo elegí a la iglesia. Yo soy católica. Yo nací en la iglesia católica. Yo tampoco la elegí, pero yo crecí en esa iglesia y pertenezco a la iglesia católica. Ahora bien, ese no es mi criterio a la hora de yo aplicar políticas públicas, que es la queja que hacemos las mujeres, la queja que tenemos, de que todavía nos siguen respondiendo con eso, con esa respuesta vacilante, que muchas veces uno llega a pensar, es que piensan así y la iglesia es un pretexto. Es decir, que las sotanas piensan actúan así y ese es un pretexto. Como política. Eso está fuerte, Fausto. Actúan como políticos, ¿verdad? Porque cabildean, pasillean, lo que tú me estás diciendo, se reúnen, tienen influencia. Y mienten. Y mienten también. Mienten, sí, mienten. Mienten. Cuando usted pone supuestamente un feto, que es un bebé de 6 meses, y eso es lo que estamos pidiendo las mujeres, usted le está mintiendo a la población. Porque eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. Lo del feto no es cierto. Lo del feto no es cierto. Estamos hablando de una situación microscópica que no voy a entrar en muchos detalles porque yo no soy médica, eso debe hacerlo un médico o una médica, pero sí sé que ese bebé de 3, 4, 5, 6 meses no es el aborto, la despenalización del aborto por el que estamos luchando las mujeres. Situaciones extremas. En República Dominicana lo que se está planteando es hasta las cuántas semanas. No sé exactamente las semanas, pero eso en toda parte del mundo es regulado. Yo creo que no pasa de 12 semanas. 12 semanas es lo máximo. 12 semanas. Sí. 12 ¿Cuándo semanas. se trata? Cuando la vida de la madre está en peligro. Está en peligro en caso de incesto o violación sexual y cuando no es compatible con la vida. El producto va a morir al nacer. Ya. Entonces no tiene sentido un embarazo de 9 meses
con una mujer que está llena de esperanza y que el producto es incompatible con la vida. La otra gran reivindicación tiene que ver con la educación sexual. Obviamente. Aquí nosotros tenemos embarazos en adolescentes que inician su actividad sexual muy temprano, a veces antes de los 12 años, y tenemos partos riesgosos, lo que aumenta el número de mujeres fallecidas como consecuencia de la mortalidad materna. Y eso es de verdad una gran vergüenza. Lo digo al final porque es otro elemento que hay que tomarlo en cuenta. Y que hay mucha sexualidad en la escuela. En la escuela. En la escuela. Mucha sexualidad. Abusos sexuales y tanto de parte especialmente de pares, estudiantes, un poquito mayores que otros y así, sí. Pero hay una práctica sexual impresionante en los baños de las escuelas. Hay estudios que hablan de eso. Ya. Y no hay educación sexual. No hay educación sexual. Hace falta la educación sexual. Y que no hay que tenerle miedo a la educación sexual. También, ese es otro elemento. Mirna Flores Cham, gerente del programa de género y derechos reproductivos de Profamilia en este Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por esta interesantísima conversación. Y muchas gracias a los amigos televidentes que nos siguen, tanto por televisión como por todas las redes sociales en las que transmitimos este programa. Un abrazo por la compañía. Muchas gracias. Mirna, nuestra gratitud. No, gracias.